esté el crecimiento de las células y la multiplicación después, inclusive, de que cese el estímulo, ¿no? Decíamos que es una proliferación anárquica en desorden de células que no cumplen la función del tejido sano, ¿no? Que más o menos les dio origen, y que el crecimiento de esta masa siempre va a ser patológica, que va a escapar un poco de esos mecanismos que ya hablamos en clases anteriores, como apoptosis, por ejemplo, mecanismos de regulación celular, ¿no? Entonces va a tener un mecanismo descontrolado de proliferación celular. Lamentablemente no es que haya una causa específica que permita explicar el origen de cada una. O sea, hay varias teorías y hay varios tipos de causas que vamos a hablar en la siguiente clase. Entonces decimos que neoplasia es un crecimiento nuevo de masa o tumor, ¿no? Y también nos acordamos que podía derivar de cualquier de los 4 tejidos fundamentales o de los tejidos fundamentales que hemos aprendido en histología, como puede haber neoplasias de origen epitelial, pueden haber neoplasias de origen mesenquimal o de tejido conectivo, pueden haber neoplasias de origen muscular, puede haber neoplasias de origen nervioso y óseo, ¿no? Entonces, de todos los tejidos fundamentales pueden haber neoplasias que pueden dividirse en benignas y malignas, ¿no? Decíamos también en la clase pasada que si bien es cierto, la mayoría de neoplasias tienen origen, o mejor dicho, se van a dividir en tumores benignos o malignos, decíamos que hay neoplasias que tienen un comportamiento incierto y que pueden llegar a malignizarse, que se pueden considerar al inicio neoplasias benignas, como un tumor de células gigantes que está en hueso, pero que puede tener un comportamiento incierto porque puede llegar a malignizarse, ¿no? Entonces, esos serán neoplasias de origen intermedio y también teníamos neoplasias, decíamos, de ovario, por ejemplo, que en algunos casos se subdivide, sobre todo en este órgano, cuando hablamos de cáncer de ovario, se subdivide no solamente en tumores benignos, sino, decíamos, tumores benignos, tumores malignos, y hay una clasificación intermedia en ovario que le llamamos tumores borderline. ¿Por qué borderline? Porque tienen algunas características de atipia citológica y arquitectural que no llegarían a ser benignos y tampoco llegarían a ser malignos. Esas neoplasias borderline tienen su propio tratamiento y también lo vamos a ver cuando veamos ovario. Entonces, nos quedamos en eso, decíamos que hay características microscópicas y características macroscópicas que nos daban la idea de si una neoplasia es benigna o maligna. Decíamos que si los tumores eran, que si sus tumores eran bien regulares, se podían hacer de una forma, ¿verdad? A ver, espérenme un segundito, por favor. Chicos, les pido, me están llamando. Solo un segundo, por favor.
Ok, continuamos a ver. Doctora, disculpe, ¿podría grabar la clase, por favor? A ver. Ok, a ver. Continuamos entonces. Gracias. Entonces, cuando hablamos de nomenclatura, si bien es cierto y he hecho algunas salvedades, la mayoría de tumores se van a dividir en dos tipos de tumores. Tumores benignos, y para nosotros clasificarlos o nombrar a los tumores benignos vamos a utilizar el sufijo OMA al final de la nomenclatura. Por ejemplo, si estamos frente a un tumor de músculo liso, le llamamos leiomioma, con el sufijo, como les digo, al final, OMA. Si llamamos a un tumor de tejido fibroso de tipo benigno, le llamamos fibroadenoma. Y si tenemos, por ejemplo, un tumor de origen glandular benigno, le llamamos adenoma. Entonces decimos que los tumores benignos van a tener el sufijo OMA al final de la nomenclatura. Los tumores malignos van a depender mucho de su origen de tejido. Por ejemplo, los tumores de origen epitelial se les va a denominar carcinomas. Entonces, si yo tengo un tumor de origen glandular, se le va a denominar adenocarcinoma. Si tengo un tumor de origen de tejido de transición que está entre la capa basal y el estroma, voy a llamar carcinoma vasocelular. Si tengo un tumor maligno de origen mesenquimal, se le va a denominar al final sarcoma. Por ejemplo, si tengo un tumor maligno de tejido adiposo, se le va a llamar liposarcoma. Y su contraparte benigna sería un lipoma. Si estamos hablando de un tumor de origen mesenquimal de tejido fibroso, hablamos de un fibrosarcoma, y así sucesivamente. Entonces decimos, para los tumores benignos vamos a utilizar el sufijo OMA al final de la nomenclatura, y para los tumores malignos vamos a, si es origen epitelial, nuestro sufijo final va a ser carcinoma. Si es de un tumor mesenquimal o de origen mesenquimal, es sarcoma. Van a ver de alguna manera algunas excepciones en esta regla. Dentro de estas tenemos melanoma. El melanoma, en teoría, si nosotros nos dejamos llevar por la nomenclatura anterior, podríamos decir que el melanoma es un tumor benigno de los melanocitos, ¿verdad? Pero no, el melanoma es un tumor maligno de origen melanocítico. Entonces, ahí tenemos algunas excepciones. Otra excepción también muy usada es el linfoma, que es un tumor maligno de origen linfoide, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la mayoría de tumores se van a ver afectados por esta nomenclatura, hay ciertas excepciones. Y esto nos va a ayudar, obviamente, cuando nosotros veamos al microscopio y veamos una célula melanocítica totalmente atípica con distorsión de la arquitectura, y no vamos a pensar definitivamente que estamos frente a un tumor benigno, ¿verdad? Entonces, otros ejemplos más que quería darles, por ejemplo, es esto, ¿no? Histogénesis. Si estamos frente a un epitelio escamoso y hablamos de una neoplasia benigna o de una lesión benigna, hablamos de un papiloma escamoso. Su contraparte maligna sería el carcinoma escamoso. Si hablamos del epitelio de transición, hablamos papiloma de células de transición, y si vemos su contraparte maligna, estamos hablando de carcinoma de células de transicionales, que no de transición, se denomina carcinoma de células transicionales. Si hablamos que hay una lesión benigna del epitelio glandular, estamos hablando de un adenoma. Y aquí sí viene bien el sufijo OMA, ¿no? Y si hablamos de su contraparte maligna, pues hablamos de un adenocarcinoma. Si estamos hablando de una lesión de origen con histogénesis de los fibroblastos, hablamos de su contraparte benigna es fibroma, y su contraparte maligna es el fibrosarcoma. De los condrocitos hablamos de un condroma o un condrosarcoma. De los osteocitos, un osteoma o un osteosarcoma. De músculo liso decíamos que puede ser un leiomioma, su contraparte maligna, un leiomiosarcoma. Músculo estriado, un rhabdomioma, y su contraparte maligna, un rhabdomiosarcoma. Cuando hablamos de células mesoteliales que afectan al mesotelio, hablamos que podemos hablar ahí de un mesotelioma benigno y un mesotelioma maligno. No todas las neoplasias se van a dividir como les he dicho, pero la gran mayoría, casi el 90% de las neoplasias sí tienen esa nomenclatura con los sufijos ya mencionados.
Entonces, hay categorías especiales. Hay categorías especiales, como les decía, o excepciones, ¿no? Podemos encontrar también tumores de tipo mixto. O sea, yo puedo encontrar un tumor de origen glandular y de arquitectura glandular, aquel mixto maligno, que le llamaríamos o sea, tendríamos una parte de adenocarcinoma en la lesión y también podríamos encontrar en la misma lesión una área de carcinoma escamoso. A eso se le llama tumor mixto, que yo puedo encontrar las dos variantes en mi tejido y eso se llama carcinoma adenoescamoso. Asimismo, puede encontrar también no solamente dos contrapartes malignas, ¿no? Porque el adenocarcinoma es una neoplasia maligna y el carcinoma escamoso también es una neoplasia maligna. Puedo encontrar un componente maligno, por ejemplo, el adenoacantoma, que su componente maligno es el adenocarcinoma, y encontrar un componente benigno, que es el componente escamoso, ¿no? También puedo encontrar dos tumores mixtos, como por ejemplo un tumor maligno de origen epitelial, que vendría a ser un carcinoma, y también con un componente maligno de origen estromal, a lo que se le denomina sarcoma. Esta neoplasia en conjunto se denomina carcinosarcoma. También podemos tener algunos tumores de colisión que tienen la presencia de dos tumores malignos en el mismo órgano, ¿no? Tumores de colisión. Por ejemplo, los tumores de origen renal. Estos tumores de origen renal tienen este efecto de presencia de tumores malignos de colisión, porque pueden tener en la zona renal, en la pelvis renal, un tumor y también pueden tener un tumor en vejiga, o un tumor de próstata con un tumor de vejiga. A eso le llamamos presencia de tumores de colisión. Un momentito, por favor, chicos. Entonces, continuamos, ¿no? Y hay otras categorías especiales como son tumores que no son de un solo origen, ¿no? Por ejemplo, los teratomas. Los teratomas son tumores de origen germinales que tienen en el tejido de las 3 líneas germinales. O sea, yo puedo encontrar este tumor y al verlo al microscopio puedo ver una parte glandular, una parte mesenquimal, una parte linfoide. Eso significa que son tumores que vienen de células totipotenciales. ¿Y cuáles son las células totipotenciales? Pues las que vienen en las líneas germinales, ¿no? Otra excepción también son los blastomas. Si yo viera o escuchar el término blastoma, podría decir que es un tumor benigno, ¿no? Pero no, los blastomas son tumores malignos que son derivados de células embrionarias. Por ejemplo, el neuroblastoma, el rabdomioblastoma y así sucesivamente, ¿no? Otra excepción a la regla son los amartomas. Los amartomas son tumores benignos de células maduras desorganizadas propias del tejido, que entre comillas no vendrían a ser tumoraciones, pero el término amartoma sugiere un tumor benigno, al igual que los coristomas, ¿no? Los coristomas también en nomenclatura se verían como un tumor benigno, pero esas son masas de tejido normal ectópico, que se le llama heterotopias, que significa que yo puedo encontrar, por ejemplo, en la mucosa del estómago un conjunto de células que son del páncreas. O sea, pero esas células pancreáticas son normales, no son atípicas, no tienen alteración de la arquitectura ni alteración citológica. O sea, son parte de un tejido ectópico normal, pero que está en otro sitio. Puedo encontrar a veces en ganglio linfático, por ejemplo, también tejido gástrico. O sea, por eso les decía, el coristoma es una masa de tejido normal ectópico, fuera de su sitio, que ha crecido fuera del lugar. Esto normalmente se viene o se da por una alteración en el desarrollo embrionario. Para adentrarnos un poco a los términos, primero vamos a hablar de lo que es displasia. Nosotros hemos hecho ya los cambios que el cuerpo de alguna manera trata de hacer o de tener para poder compensar algo, ¿no? Decíamos si hay una inflamación, en las clases anteriores decíamos, si hay una inflamación prolongada en el cérvix, por ejemplo, una cervicitis crónica que viene una y otra vez, pues el tejido trata de compensar de alguna manera y volverse o cambiar su forma a un epitelio que sea mucho más resistente, y a eso le denominábamos metaplasia, ¿verdad?
¿verdad? Metaplasia, el cambio de un tejido maduro por otro tejido maduro que reemplaza frente al estímulo o noxa que prolongado o crónico que pueda haber. Pero cuando esto ya no es suficiente, cuando hay un cambio ya a nivel celular, pues el crecimiento empieza a ser desorganizado. O sea, haber un crecimiento desorganizado de los tejidos, a eso se le llama displasia arquitectural. O sea, yo ya no respeta la forma ni la disposición normal del tejido. Y aparte de eso se suma que hay una pérdida de la uniformidad de las células y de la orientación celular del tejido. Y eso se le llama displasia citológica. O sea, yo para encontrar un término o un tejido que sea displásico, voy a ver primero una alteración en la arquitectura de ese tejido y también una alteración a nivel de las células, en la forma y el tamaño de las células. Todo eso es displasia. Y eso tiene que ver mucho en cáncer, porque si no hubiera eso, nosotros no podríamos decir que estamos frente a células cancerosas. Un ejemplo clásico de displasia es el carcinoma o la displasia del cuello uterino, que ahora se denomina lesión intraepitelial escamosa de bajo grado o lesión intraepitelial escamosa de alto grado, que son las dos, la nomenclatura que se utiliza hoy, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que la displasia de cuello uterino o el cáncer de cuello uterino tiene un componente de PBH como etiología, ¿verdad? Entonces, también nos acordamos que en histología nos hemos visto que las partes, que este es un epitelio de cuello uterino normal, que las partes de este epitelio tienen células basales, tienen células parabasales, aquí hay células intermedias y células superficiales, ¿no? Y cada uno tiende a madurar en forma correcta. Los núcleos son pequeños, algunos son hipercromáticos, pero son pequeños, tienen bastante glucógeno, ganan glucógeno a nivel que van subiendo, ¿no? Y esto se va cambiando continuamente. Pero en el caso de una displasia, nosotros vemos que la displasia puede empezar solo en la capa basal. A eso se le llama lesión intraepitelial escamosa de bajo grado o NIC1, que anteriormente se llamaba. Entonces yo me doy cuenta que conforme va avanzando la displasia, primero va de la capa basal hacia la capa superficial y me voy dando cuenta que hay alteración a nivel celular y a nivel arquitectónico. Yo veo esta forma de disposición arquitectural y me doy cuenta que es muy distinta a esta disposición, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que ya las células van llegando o trepando hasta arriba, van aumentando de tamaño, la forma también va a tener una irregularidad a nivel del núcleo. Voy a darme cuenta que las células aquí están todas verticalizadas y aquí me doy cuenta que algunas quieren ponerse en forma horizontal o en forma errática, ya no tienen una disposición normal, y me voy a dar cuenta que este tipo de células ya no están solamente en el medio, llegando hasta el medio. Aquí todavía veo que maduran, pero aquí ya no maduran, y me doy cuenta que estoy frente a una displasia moderada, o NIC2, o displasia de alto grado. Y me doy cuenta que ya ganó casi toda la extensión del epitelio escamoso desde la capa basal hasta la capa superficial. Veo el cambio y eso se le llama lesión intraepitelial escamosa de alto grado, NIC3, displasia severa o también llamado carcinoma in situ. ¿Por qué carcinoma in situ? Porque todavía está contenida la lesión o la neoplasia por la membrana basal. Esta membrana basal que tiene colágeno tipo 4 y laminina es la que va a permitir que se sustente, que no pase. Una vez que pasa, estoy frente a un carcinoma invasivo. Entonces, recuerden siempre esta imagen para nosotros poder ver cuáles son los términos de displasia, que no solamente son displasia de tipo arquitectural, sino también citológico. Otro ejemplo para displasia, por ejemplo, para que puedan compararlo, es este que les enseñé la clase pasada, en el cual vemos un tejido glandular. Esto es un adenoma tubular con displasia de bajo grado. Voy a ver claramente la diferencia entre esta cripta y esta cripta, ¿verdad? Esta es una cripta normal de mucosa colónica que tiene las células basales, que ustedes a las justas las pueden ver porque están en esta zona asentadas allí en la membrana, y tienen bastantes células ganadoras de mucina, ¿no? Esto blanco que ven ustedes es muco, ¿no? Y si se dan cuenta, la cripta es redondeada, tiene una luz regular, es una luz normal, no hay fusión de las criptas, y las células, como les digo, apenas se pueden visualizar porque están a nivel de la membrana basal. Cuando yo veo que ya hay
una displasia de bajo grado, me doy cuenta. ¿Por qué? Porque hay un cambio arquitectural y hay un cambio citológico. Entonces, el cambio arquitectural es que ya las glándulas ya no son redondeadas y las luces ya no son regulares. Puedo ver acá luces de forma irregular y glándulas por algunas zonas ramificadas o en algunas zonas hasta fusionadas. ¿Qué más voy a ver? Este es digamos, mi desorden o mi alteración arquitectural. En mi alteración celular o alteración de las células o atipia citológica, voy a ver que estas células que a las justas se veían en estas criptas, las voy a ver acá como mucho más hipercromáticas, el color es mayor, las células son de mayor tamaño, ¿verdad? Son como un cigarro que les llamamos. Aquí, igual aquí. Y vamos a ver que las células que tenían bastante moco, pues empiezan a perder el moco porque las células, los núcleos de las células empiezan a crecer. Entonces, aquí vemos este área de displasia y esta área normal. Entonces, vemos las dos cosas, tanto la displasia arquitectural, porque ya hay una diferencia entre esta glándula o la disposición de esta cripta con esta cripta, y también hay alteración a nivel de células. Entonces, en la clase pasada veíamos cuáles eran los cambios macroscópicos que nosotros podíamos ver y que podían diferenciarnos de una neoplasia benigna de una maligna. Decíamos que los bordes de cuando yo tocaba la lesión eran regulares, decíamos que la consistencia era blanda, decíamos que el crecimiento era lento, ¿verdad? Decíamos que nosotros podíamos tocar y ver dónde empieza y dónde termina la lesión o el tumor. Y decíamos que esos son, de alguna manera, características macroscópicas de ver o diferenciar entre una neoplasia benigna y una neoplasia maligna. Pero hay diagnóstico, hoy día vamos a ver la parte microscópica. Hay diagnósticos microscópicos que nos van a ayudar, hay características microscópicas que nos van a ayudar para diferenciar una neoplasia benigna y maligna. Entonces, dentro del diagnóstico microscópico de malignidad tenemos 5 cosas. Primero, vamos a, de alguna manera, diferenciar o evaluar en mi tejido el grado de atipia citológica que hay. ¿Qué tanta atipia citológica encuentro? Después, voy a evaluar el patrón de crecimiento de la neoplasia. Voy a evaluar la actividad mitótica. ¿Cuántas mitosis? ¿Qué significa la mitosis? La velocidad de proliferación celular, ¿verdad? ¿Qué tan rápido está multiplicándose? Voy a evaluar también el grado de invasión y voy a ver si estas lesiones o estos tumores están haciendo metástasis, ¿no? Decimos si un tumor está haciendo metástasis, pues es un tumor maligno, porque los tumores benignos, la mayoría, gran mayoría, 99,9% de veces, no hacen metástasis, salvo excepciones. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de atipia citológica. Este es un ejemplo claro de atipia citológica. Esto también... Esta es una cripta o una glándula en el cual, esta es una glándula normal. Yo voy a evaluar varias cosas, por ejemplo, en esta glándula o en esta cripta voy a evaluar primero y me voy a dar cuenta que es una glándula que tiene una luz normal, es una glándula que tiene, que la polaridad está conservada. ¿Qué significa la polaridad conservada? Que es basal, que los núcleos están basales, pegados casi o en la misma dirección de la membrana basal. Me voy a dar cuenta que no hay pleomorfismo, que el núcleo, este núcleo y este núcleo tienen la misma forma. Me voy a dar cuenta que la relación núcleo-citoplasma es una relación normal, que es 1:6. Me voy a dar cuenta que no hay anisonucleosis. ¿Qué significa anisonucleosis? Cambio en el tamaño del núcleo. Me voy a dar cuenta que la cromatina o este color que me da el núcleo, que es la cromatina, está normal. El nucleolo es casi imperceptible, es un nucleolo normal. Me voy a dar cuenta que en esta glándula no hay figuras mitóticas, no hay ninguna mitosis, no hay células gigantes, que el citoplasma está normal y que no hay diploidía cromosomal, bueno, que eso no se puede ver al microscopio óptico, pero que es una característica de las células normales o las estructuras normales. Sin embargo, cuando yo hablo de una neoplasia maligna, voy a darme cuenta que hay una pérdida de la polaridad de las células. Si estas células o los núcleos de las células estaban todas en un sentido basal, me doy cuenta que hay una pérdida de la polaridad o no están más cerca a la luz o en la parte apical de la célula, ¿no? ¿Qué más me voy a dar cuenta? Que el tamaño de las células
tamaño de las células es diferente. Esta tiene un tamaño diferente, esta también, y la forma del tamaño, la forma de las células es diferente. A eso le llamo pleomorfismo. Me voy a dar cuenta también que ya el tamaño del núcleo con respecto al citoplasma es mucho mayor que el que teníamos acá, que es 1:6. Entonces, hay un aumento en la relación núcleo-citoplasma, por ejemplo, en esta célula. Que voy a encontrar también que el tamaño del núcleo y la forma del núcleo, no de la célula, sino del núcleo, de la membrana nuclear, es diferente en cada una de estas. Esta es diferente a esta, esta a esta. A eso se le llama anisonucleosis. Me voy a dar cuenta que como estas células están en constante replicación, la cromatina se encuentra condensada y eso va a hacer que haya un hipercromatismo nuclear o que la coloración en el núcleo sea mayor. ¿Qué más voy a ver? A diferencia del otro, que era un nucleolo a las justas visible, en esta zona voy a encontrar nucleolos bastante prominentes en una neoplasia maligna. ¿Qué más voy a encontrar? Voy a encontrar algunas figuras mitóticas anormales. ¿Qué significa? Voy a encontrar figuras, por ejemplo, en esta zona, esta es una triploidía, pentaploidía, en el cual yo veo 5 o más usos mitóticos, ¿no? Estas son figuras anormales o mitosis anormales. Voy a darme cuenta que la replicación es tan avanzada, es tan proliferativa, que los núcleos tienden a, empiezan a haber varios núcleos dentro de una célula. Entonces, estos son células tumorales gigantes, que mucho cuidado, que no son las células tumorales o las células gigantes que hablábamos cuando hablamos de inflamación crónica, cuando estábamos hablando de granuloma, porque eso tiene que ver con macrófagos. Esto estamos hablando de células tumorales gigantes anormales. También vamos a ver, aquí dice incremento de mucina, pero normalmente hay pérdida de mucina y bueno, hay una aneuploidía a nivel del DNA que tampoco lo vamos a visualizar al microscopio, ¿no? Entonces, este es el primer aspecto cuando hablamos de tipia citológica. Todos estos cambios los voy a ver a nivel celular cuando estoy hablando de una neoplasia maligna. Por ejemplo, esta es una próstata normal. Las glándulas de las próstatas son así, de tipo irregular. Las células que voy a encontrar acá, que están como planas, son células basales. Y estas células que tienen este tejido aquí un poco claro, este citoplasma claro, son células acinares. Esta es una distribución normal de una próstata. Cuando yo estoy frente a un cáncer de próstata diferenciado, porque si se dan cuenta, esto es diferente que esto, pero yo todavía reconozco glándula aquí y reconozco glándula aquí. Pero cuando estoy frente a un carcinoma, porque un carcinoma de próstata, me voy a dar cuenta que los núcleos o el tamaño, primero que hay pérdida de las células basales, ya no estoy viendo células basales. Segundo, es que el núcleo es muy prominente, el nucleolo es prominente, el núcleo está más grande, ¿verdad? Y ya a esta vista veo un nucleolo en esta zona que es prominente. ¿Qué más voy a ver? Que hay un cambio a nivel de las células, ya no están todas basales, unas están más arriba, otras están más abajo. Esto es un carcinoma o un adenocarcinoma todavía que se puede diferenciar, y aquí veo ya un adenocarcinoma poco diferenciado, en el cual casi no puedo reconocer las glándulas. Es lo que hablábamos la clase pasada. Espérenme un segundo, por favor, chicos. Entonces decíamos que esto es lo mismo, este es un tejido prostático, este es otro tejido prostático con cáncer, un cáncer todavía diferenciado, que se puede, o bien diferenciado, que en cada neoplasia hay una graduación distinta. La mayoría de cánceres de tipo glandular se diferencian en bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado. Hay algunas neoplasias, por ejemplo, próstata, que
También se divide así, pero tienen scores diferentes, ¿no? En próstata utilizamos el score de Gleason para ver el grado de riesgo pronóstico que también nos ayuda. Bueno, en este caso, como les decía, esta es una próstata normal o un tejido prostático normal con estas glándulas que ya les explicaba. Aquí ya hay una diferencia, veo las células, como les decía, ya no respetan la polaridad, están trepando una a otra, hay irregularidad. Y aquí a las justas me doy cuenta que estoy frente a tejido prostático, me doy cuenta yo que soy patóloga porque veo características casi especiales en próstata, como ese nucleolo prominente o un nucleolo que se pega hacia la membrana nuclear. Esto es un carcinoma de próstata, un adenocarcinoma de próstata pobremente diferenciado, ¿no? Pero si se dan cuenta, el grado de atipia va subiendo conforme va a menos diferenciándose el tumor, ¿no? Otro factor importante para ver una neoplasia maligna es el patrón de crecimiento. Decíamos que el patrón de crecimiento en una neoplasia benigna es un patrón de crecimiento que sabíamos dónde empieza y dónde terminaba el tumor. Microscópicamente también sucede lo mismo. Microscópicamente nosotros tenemos un patrón de crecimiento que respeta los límites. Por ejemplo, este es un tumor de mama, un tumor benigno de mama que se denomina fibroadenoma, que es una neoplasia fibroepitelial, en el cual se da sobre todo en pacientes jóvenes. Es un tumor benigno, el borde del tumor o el patrón de crecimiento es así, los bordes no son permeativos, son bordes regulares. Sin embargo, en su contraparte, que este es un carcinoma de mama, yo me doy cuenta que acá las células tumorales están dispersas y metiéndose al estroma en total desorden. No hay un control y no hay una zona donde decimos empieza o termina la neoplasia. Patrón de crecimiento de esta forma redondeada, que sabemos dónde empieza o dónde termina, estamos frente sobre todo a neoplasia benigna. Y su contraparte maligna cuando no hay un orden, no sabemos dónde empieza o dónde termina el tumor. O los bordes tumorales son infiltrativos, ¿no? A ver, siguiente. Otra actividad o otra característica de la neoplasia maligna decíamos que era la actividad mitótica. Entonces, este es un leiomiosarcoma, es la contraparte maligna de un leiomioma, que es un tumor del músculo liso, un tumor maligno del músculo liso, y nos damos cuenta, bueno, aquí tiene todo. Primero, hay un desorden celular, o sea, hay una atipia arquitectural. ¿Qué más? Hay una atipia citológica. Veo células muy, muy grandes, de diferentes formas, los núcleos de diferentes formas, este es angulado, este es redondo, un nucleolo muy, muy, muy prominente, y me doy cuenta que están en constante replicación porque veo mitosis. Y no son mitosis normales, esta mitosis está en metafase, tiene un solo uso mitótico. Esta mitosis, por ejemplo, es tripolar, tiene 3 usos mitóticos. Esta actividad mitótica aumentada también me va a decir que estoy frente a una neoplasia maligna. Ahora, la actividad mitótica se mide diferente en las diferentes neoplasias. Por ejemplo, si estoy hablando de un cáncer de mama, digo que si tengo de 7 a 10 mitosis en 10 campos de alto poder, estoy hablando de un carcinoma de mama pobremente diferenciado. O sea, 8, 9 y 10 mitosis pobremente diferenciado. Si encuentro 6 o 7 mitosis, estoy frente a un carcinoma moderadamente diferenciado. Si encuentro 1 a 4 mitosis, estoy en uno bien diferenciado. Sin embargo, en carcinomas neuroendocrinos necesito 1 o 2 mitosis para hacer la diferencia. Entonces, la actividad mitótica va a ser diferente o se va a detallar de forma diferente dependiendo del tipo de neoplasia en el que veamos, ¿no? En el que nos encontremos. Pero definitivamente ningún tumor benigno va a tener estas mitosis atípicas, porque estas son atípicas de varios usos, tienen varios, son tripolares, algunos son pentapolares, ¿verdad? Y que tienen varios usos mitóticos. Eso no se va a ver en una neoplasia benigna, ¿verdad? ¿Qué más va a haber? Va a haber invasión tumoral. Esta invasión tumoral, hablábamos que tiene que ver un poco con patrón de crecimiento también, ¿no? Decimos que los tumores benignos tienden a hacer compresión en los tejidos adyacentes sin invasión real. ¿Fallece un paciente con un tumor benigno? Sí, puede fallecer, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Pero fallece porque comprime algún tejido importante. Por ejemplo, los tumores benignos de origen cerebral que comprimen tejidos importantes sin invadirlos realmente, pero comprimiendo sí pueden producir muerte en el paciente. Pero los tumores malignos
esos tienen una invasión, una infiltración, destruyen, infiltran el tejido que está adyacente o circundante. A eso se le llama invasión local por diseminación directa. ¿Por qué? Porque el tumor crece en el mismo lugar, en el mismo sitio, sin movilizarse, en el mismo sitio empieza a infiltrar el tejido adyacente. Entonces, eso es diseminación directa. Por ejemplo, el mismo ejemplo para hablar de displasia. Este es un carcinoma de cuello uterino. Si el tumor se quedara aquí en esta área que les estoy señalando y respetara la membrana basal, yo diría que es un carcinoma in situ. Pero este carcinoma, si se dan cuenta, se empieza a soltar, las células se sueltan, ingresan al estroma y ya se vuelve, ahora, ingresan al estroma, pero una cantidad pequeña de células. Esto es un carcinoma microinvasor. Solamente esta cantidad de células se está invadiendo y también tienen una medida específica para llamarles yo microinvasor o llamarles carcinoma invasivo. Sin embargo, en esta otra imagen estoy viendo ya un carcinoma invasivo, me doy cuenta que el tumor está penetrando, está dentro del estroma. Una vez que alcanza el estroma, ¿qué es lo que alcanza? Tejido conectivo y vasos. Una vez que ingresa a un vaso, tiene el riesgo de hacer metástasis. Entonces ya se vuelve invasivo definitivamente y tiene otras características malignas, ¿no? Entonces, esto es un tumor con una microinvasión. Yo estoy viendo que se están soltando aquí ya las células y se están metiendo el estroma, y esto es un carcinoma pues francamente invasivo en donde ya todas las células o los grupos tumorales están dentro del estroma. A eso le llamamos invasión tumoral y esto es una característica del tumor maligno. Y finalmente, una característica también, o la última característica, es la metástasis, ¿no? Esta metástasis, como les decía en la clase pasada, puede ser por una que viene a ser una diseminación a distancia. Significa el tumor está en un órgano determinado y pasa a otro órgano mediante varias formas, ¿no? Puede ser hematógena, linfática, hemos dicho siempre peritoneal y varias más, ¿no? Entonces, este crecimiento de masa tumoral es independiente del tumor principal, no se encuentra en el tumor principal. Y como hemos dicho, puede ser de tipo hematógena, de tipo linfática o diseminación dentro de la cavidad de esopasajes naturales. ¿Cuál es esa diseminación dentro de cavidades o pasajes naturales? Decíamos que una de ellas, un ejemplo, es el tumor de ovario, ¿no? Tumor de ovario se tienden a descamar algunas células y empiezan a flotar en la cavidad peritoneal. Y una vez que flotan en la cavidad peritoneal, pues se tienden a pegar a determinados órganos que están allí o al peritoneo en sí. Y eso puede causar una siembra peritoneal donde empiezan a multiplicarse. Y a eso se le llama carcinomatosis, ¿no? Dentro de las formas de metástasis, la que más conocemos, la que más vemos, son la diseminación hematógena, ¿no? Esta diseminación hematógena no es al azar, no es que va a ingresar una cantidad de células o émbolo tumoral en un vaso y va a viajar a donde quiere, no. Va a depender uno del vaso que se infiltra, va a depender del microambiente en el que está, porque para yo infiltrar o para hacer una metástasis tiene que tener la neoplasia un microambiente similar, ¿ok? Y va a depender mucho del tejido que les dio origen. Por ejemplo, esta es una imagen en la cual yo veo un tumor primario que está contenido, ¿verdad? Que rompe la membrana al final, rompe la membrana en esta zona porque tiene una actividad enzimática o algunas enzimas que ayudan a que se pueda, de alguna manera, romper esto y van a llegar hasta la membrana basal del vaso, van a ingresar a la luz del vaso y van a formar este trombo que se va, trombo no de células sanguíneas que veíamos normalmente en la clase pasada, trombo de células tumorales. Y una vez que ese tumor en forma de trombo sale y viaja, eso se le llama émbolo, que es una extravasación de células tumorales. Este émbolo tumoral puede estar viajando y se va a determinados órganos o tejidos, y eso va a depender de lo que le dije, ¿no? Del vaso que se infiltra, del microambiente que tiene que ser parecido. Esa es la forma en que hay una diseminación hematógena. ¿Dónde voy a encontrar estos vasos? ¿Por dónde se van a salir? En el estroma. En el estroma ya hemos dicho que el tumor tiene una característica que
necesita alimentarse el tumor y va a haber una proliferación de vasos, va a haber angiogenia, el tumor va a ser tan inteligente que va a hacer que se produzca una mayor cantidad de vasos, una proliferación de vasos, y van a tener esa oportunidad de poder desprenderse de esas células, ingresar a esos vasos, formar un trombo y luego un émbolo que va a empezar a viajar. Entonces, la clase pasada también decíamos, ¿no? Una de las metástasis más comunes que encontramos es una metástasis, un asiento de metástasis, mejor dicho, un órgano asiento de metástasis es el hígado y es el pulmón. Decíamos que una de las características macroscópicas que yo podía visualizar, que era un tumor metastásico y no primario de hígado, como un hepatocarcinoma u otro, es porque veía que habían varios nódulos, ¿no? Cuando yo veo esta forma multinodular, pequeños, grandes, sea por ecografía o sea por tomo, me doy cuenta, y que están cerca de estos vasos, pues me doy cuenta que muy probablemente sea de origen metastásico, que no sea un tumor primario. Este es otro tumor de origen metastásico o una lesión de origen metastásica en columna. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Esta coloración oscura que está en los cuerpos vertebrales, y esto es un melanoma maligno de origen metastásico, ¿no? Que se ha sentado allí en columna. Otra forma de diseminación, también tenemos la diseminación linfática. Esta diseminación linfática normalmente van a seguir el trayecto del drenaje linfático. Es una diseminación un poco más ordenada que la hematógena, ¿no? Porque la hematógena, si bien es cierto, tiene que tener un microambiente similar, se dispara hacia varios órganos. Sin embargo, en la diseminación linfática, el tumor principal tiene focos metastásicos de ganglios que normalmente drenan o reciben el drenaje linfático de la zona tumoral. Por ejemplo, en el caso del pulmón, pues voy a encontrar que la diseminación linfática más común en el cáncer de pulmón va a ser a nivel de los ganglios pariliares. Si estoy frente a un carcinoma de mama o una neoplasia de mama, me voy a dar cuenta que el asiento de la diseminación ganglionar va a ser en los ganglios axilares. Por eso es que es un poco más ordenada, porque drena a la zona más cercana al tumor. ¿Dónde se asientan las metástasis en el caso de los ganglios linfáticos? La mayoría de veces tienden a estar en esta zona de aquí, que es la zona subcapsular. ¿Por qué? Por aquí entran los senos, entran los vasos linfáticos, ¿verdad? Y ingresan por el ilio, y aquí ingresa el tumor y se pone en la zona subcapsular. Este es el asiento de tumor, ¿no? Entonces, eso acuérdense bien, el asiento de la diseminación linfática, de la metástasis, pues en las neoplásicas que se van en ganglio, es en la zona subcapsular, o es en la región subcapsular. Otro ejemplo de metástasis ganglionar, por ejemplo, aquí voy a visualizar, si ustedes se acuerdan, este es un ganglio linfático, tiene una cápsula, tiene una región subcapsular, tiene una zona iliar, tiene una sola zona donde veo estos folículos, y una zona medular, ¿no? Voy a darme cuenta que inclusive en este corte histológico de este ganglio, que en definitiva debe ser un poco pequeño, podemos visualizar estas áreas hipercromáticas de color marrón chocolate o color negruzca que llama mucho la atención. Uno, se ha perdido la arquitectura normal del ganglio, y voy a darme cuenta de esto. Si yo hago un acercamiento en el microscopio, porque esto es un objetivo panorámico, si yo hago un aumento en el microscopio y me voy a 10 o a 40, voy a poder visualizar estas células que son bien redondas, que tienen el núcleo bien hipercromático, y que algunas de ellas tienen esta coloración o esta pigmentación oscura, ¿verdad? Estas son células anormales y esta es una metástasis ganglionar de melanoma. ¿Ok? Entonces, ese es cuando hablamos de diseminación linfática. Otra cosa que decíamos la clase pasada es la diferenciación, o el grado de diferenciación que nosotros encontramos en una neoplasia. ¿Qué significa la diferenciación? Significa, como les decíamos la clase pasada, el grado de semejanza que tiene el tumor a las células de origen. Si yo encuentro un tumor bien diferenciado, significa que el tumor se asemeja mucho al tejido glandular de origen o al tejido de origen. Si yo no encuentro nada, absolutamente nada de semejanza, estoy frente a una anaplasia. Ahora, los grados de diferenciación
se dividen en G1, G2 y G3. El G4 ya no lo utilizamos mucho, pero en G1 decíamos que es una neoplasia bien diferenciada, significa que se parece mucho a la neoplasia de origen, o al tejido de origen, perdón. Un G2 significa que todavía hay zonas, partes que yo reconozco que están, que se asemejan al tejido de origen, y G3 significa que yo ya no puedo visualizar. Ahora, esto va a cambiar mucho dependiendo del tipo de neoplasia. Si yo tengo una neoplasia, por ejemplo, de colon, voy a darme cuenta que las glándulas, si tienen más del 70% que se parecen a glándulas originales o de estructura tubular, le voy a decir bien diferenciado. Si está entre el 50 y 70%, voy a decir que es moderadamente diferenciado, y si es más del 50%, menos del 50%, voy a decir que es un pobremente diferenciado. Y así sucesivamente va a pasar con las diferentes neoplasias. Eso es en cáncer de origen epitelial o neoplasias epiteliales. Pero también puedo tener neoplasias de origen mesenquimatosas. Y aquí hablo del condrosarcoma. Por ejemplo, esta de aquí es un condroma o es un tejido condroide. Son condrocitos que son normales, son pequeños, núcleo pequeño, ¿verdad? Y aquí me doy cuenta, por ejemplo, el grado de diferenciación. Aquí todavía yo puedo reconocer que estoy frente a condrocitos. Esto es un condrocito. ¿Es más grande? ¿Es más feo? Sí, pero todavía me recuerda a un condrocito. Entonces, esto es un condrosarcoma de grado 1 o bien diferenciado. Pero, por ejemplo, en esta lámina yo puedo, aquí podría pensar que estoy frente a un condrocito, aquí también, pero el resto de células ya son totalmente diferentes. Y esto es un condrosarcoma grado 3 o pobremente diferenciado. Casi no puedo darme cuenta cuál fue el tejido de origen o cuál fue el tejido que originó esta neoplasia. Y eso se debe, o a eso se le denomina grado de diferenciación. Mientras más se parezca al tejido de origen, es más bien, estamos frente a una neoplasia bien diferenciada. Mientras más se aleja del tejido de origen, las células empiezan a estar al azar, en forma bizarra, alteradas, con hartas mitosis y en patrón de sábanas, que ni siquiera hacen alguna estructura, estoy frente a una neoplasia poco diferenciada o pobremente diferenciada. Ok. Una vez que tenemos todo eso, ya sabemos cuándo es displásico, ya sabemos cómo llamarlas, ya sabemos cómo diferenciarlas, y ahora tenemos que clasificarlas o hacer un estadiaje. El estadiaje se da por la clasificación del TNM. La clasificación del TNM es una clasificación universal, internacional, que cada cierta o cantidad de años se va cambiando. Por ejemplo, la AJCC es, digamos, el estatuto que nos da los lineamientos para poder clasificar todos los tumores que existen, ¿ok? No es que yo como patólogo voy a decir, ay, este es un T1 de mama, y el patólogo que está en Chile va a decir que es un T2, y el patólogo de Estados Unidos va a decir que es un T3. No, es una clasificación internacional, todos manejamos lo mismo. Ahora, esta clasificación está en constante cambio. El último AJCC que salió para nosotros los patólogos, que también está en coincidencia con el Colegio Americano de Patólogos, es el de la 8ª edición, que si no me equivoco salió en 2017 o 2018. Esa fue la última actualización de la clasificación del TNM a nivel internacional. Esta clasificación va cambiando conforme va habiendo más evidencia de cómo se van comportando el tumor. Este estadiaje nos dice y nos manda también qué tipo de tratamiento va a recibir el paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un carcinoma in situ o una T que es in situ, probablemente lo que vaya a haber es una resección quirúrgica local. Si estoy frente a un tumor de tipo T4, voy a darme cuenta que es un tumor que ya es muy grande, que ya probablemente ya la resección quirúrgica no sea suficiente, y voy a darle un tratamiento complementario neoadyuvante, que significa le voy a dar quimio primero y luego lo voy a resecar, o adyuvante, que voy a resecar el tumor y igual en el mismo tiempo voy a dar una quimioterapia. Todo eso va a depender de la clasificación, y esa es la labor actual del patólogo. No solamente reconocer qué tipo de tumor es, no solamente reconocer el grado de diferenciación, también tenemos que hacer el estadiaje correspondiente, porque el estadiaje nos da, uno, el tratamiento del tumor, y otro, lo más importante, el pronóstico. El pronóstico
del paciente, la capacidad de decirle al paciente, lamentablemente, cuántos años probablemente tiene de buen pronóstico. Y eso es importante porque el paciente puede organizar su vida a partir de ese dato. A veces los patólogos o los médicos no les gusta dar el pronóstico, pero es muy, muy importante. Entonces, esa también es una labor del patólogo y eso lo van a ver en el seminario del viernes que los chicos van a exponer acerca del artículo. Bueno, cuando hablamos de estadiaje de TNM, decimos que este es un sistema internacional. T significa tumor. Tumor, que pueden ser lesiones in situ, que significa que están contenidas por la membrana basal, pueden ser o tumores invasivos, como ya hemos visto en el caso del cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Entonces, N nos dice el número de ganglios afectados o si los ganglios están afectados o no. Entonces, ganglios linfáticos libres de tumor, que es un N0, ganglios linfáticos que no pueden ser de alguna manera estadificados, por ejemplo, cuando no me viene ningún ganglio, solamente me viene la pieza, es un NX, o cuando yo veo cuántos ganglios han sido de alguna manera comprometidos por la neoplasia, por ejemplo, en mama, yo puedo decir 1A, 1B, N1A, N1B, ¿no? Entonces, eso va a depender también del tipo de neoplasia. Y la M es la clasificación que nos dice si hay o no hay metástasis, si hay presencia o no hay presencia de metástasis. Por ejemplo, ¿cuándo puedo visualizar eso? Cuando viene un cáncer, una neoplasia de colon, me hacen una colectomía, ¿verdad? Sacan el tumor y aparte me envían en un frasco un nódulo que estaba a nivel hepático. Entonces, si ese nódulo corresponde al mismo tipo de cáncer que estoy viendo en colon, pues probablemente sea un M1, significa que sí hay metástasis, ¿no? Eso significa, esta es la clasificación del TNM. Entonces, T de tumor, N de ganglio y M de metástasis. Los tumores se clasifican, cuando hablamos de T, de distinta forma. Algunos tienen que ver con tamaño. Algunos tienen que ver con tamaño. Por ejemplo, mama. Mama me dice si mide menos de 2 centímetros es un T1. Si mide de 2 a 4 centímetros o 5 centímetros es un T2. Si mide más de 5 es T3 y así sucesivamente. Mama me tiene que ver con tamaño en centímetros. Pero, por ejemplo, los tumores de origen gastrointestinal no se miden por el tamaño. Puede tener 10 centímetros de tamaño el tumor y llegar a ser un T1. En colon o en gastrointestinal se mide por las capas que está comprometiendo. Por ejemplo, si llega solo mucosa, si está ya en la capa muscular, si está en serosa o si rompió la serosa, ¿no? Ahí empieza T1, T2, T3 y T4 si llega a serosa. Y así sucesivamente cambia el estadiaje dependiendo el tipo de tumor. Bueno, en caso de ganglios linfáticos también ya les hemos dicho que cambia dependiendo también el tipo de tumor y en metástasis de igual forma, ¿no? Entonces, a ver, continuamos. Entonces, para repasar, tumor, T de tumor, que en este caso estamos frente a un tejido normal, tejido basal, en el cual sí me puede interesar uno el tamaño y otro si sobrepasa alguna de las capas importantes. N, el número de ganglios. Hay algunas clasificaciones de TNM que vienen con afectación de ganglios locales y afectación de ganglios distantes, ¿no? También. Y metástasis, los sitios más comunes de asentación que se asientan las metástasis, estamos hablando de pulmón, hueso y hígado, ¿no? Son los tres, de alguna manera, los tres órganos a distancia que con mayor frecuencia son asiento de metástasis. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces continuamos. En la práctica del día de hoy quiero que entiendan que, como ya hemos dicho, hay neoplasias de origen benigno y origen maligno. Las neoplasias de origen benigno es lo que vamos a ver ahora. Toda neoplasia benigna tiene su contraparte maligna. Vamos a ver unas de las más comunes que tenemos, que en frecuencia son mayores, ¿no? Entonces, espérenme un segundo, por favor.
Entonces, vamos a ver la contraparte benigna de todo lo que son neoplasias. Decíamos que dentro de los tumores más frecuentes que encontramos, sobre todo en las mujeres, tenemos el leiomioma. El leiomioma es un tumor de músculo liso que tiene un comportamiento o una etiología hormonal que tiene unas características bastante notorias cuando hablamos de neoplasia benigna. Son lesiones, como pueden ver, este es un corte de sagital del cuerpo uterino o del útero, y voy a ver la zona donde se pueden asentar. Esta es el área de la mucosa, ¿verdad? Que está tapizada con esta membrana que se denomina que es el endometrio, la parte muscular que es el miometrio y la parte que está revistiendo todo el tejido que es la parte de la serosa, ¿no? Entonces yo puedo encontrar tumores que se pueden localizar comprometiendo la mucosa, a lo que le llamamos submucosos, tumores submucosos. Puedo haber tumores, la mayoría de veces estos tipos de tumores benignos están en la zona intramural, o sea, en el miometrio, y también puedo encontrar neoplasias o miomas que se encuentran en la región subserosa, ¿no? ¿Cómo van a verse esas neoplasias en el microscopio? Yo puedo ver esta proliferación de células que todas son casi del mismo tamaño, que tienen una apariencia benigna, tienen un núcleo normal, tienen esta disposición, algunas de veces siguen una zona fascicular o siguen una misma orientación, y a otras, dependiendo del corte en el que estén, si están en un corte transversal, se pueden ver esta proliferación de células fibroblásticas y de músculo liso que son benignos, ¿no? Pueden haber algunas características en estas neoplasias benignas, como calcificaciones o patrones hialinos o áreas edematosas, que también tienen como un sobrenombre el leiomioma. Y mi contraparte maligna es esta, en el cual ya la tumoración es un tumor maligno, ya no tiene esta área que, si se dan cuenta, o como en esta zona que los bordes son bien delimitados, aquí yo ya no veo dónde empieza y dónde termina el tumor, y voy a encontrar que el tamaño de las células es mucho mayor, hay hipercromatismo, esta es una mitosis, por ejemplo, tiene varios usos mitóticos, y voy a encontrar estas células gigantes tumorales, que no son las mismas que hemos hablado cuando hablábamos de inflamación, cuando hablábamos de granulomas, ¿ok? Entonces veo que hay un cambio grande. Figuras mitóticas, células gigantes tumorales, células tipo ya sarcomatoides, con varios cambios, hay pleomorfismo y hay núcleo hipercromático, que, como ustedes ya saben, son características de las neoplasias malignas. Aquí veo otra mitosis. Este es un leiomioma o un tumor benigno normal. Veo dónde empieza y dónde termina la lesión. Veo que los bordes son regulares, no son invasivos, no son permeativos, son regulares, ¿ok? Vemos dónde empieza. ¿Hay cambios? Sí. La mayoría de veces los leiomiomas son de este color pardo claro, blanquecino, medio nacarado, pero pueden degenerarse, pueden tener algunos cambios, como en esta zona que se ve un poco más edematosa, con algo de hemorragia, ¿no? Pero puedo visualizar dónde empieza y dónde termina, y son múltiples, ¿no? De diferentes tamaños. Entonces, si yo veo un leiomioma en un corte microscópico, voy a ver estas haces de fibras musculares lisas, que están como apretadas unas contra la otra, en corte longitudinal o en corte transversal, haciendo como una forma de remolino, ¿no? Entonces, igual no veo mitosis, no veo de alguna manera pleomorfismo nuclear, veo que todos siguen la misma orientación, esta longitudinal y esta transversal, ¿no? Otro tumor benigno también muy común es un tumor de mama. Estos tumores de mama, llamados fibroadenomas, son tumores de crecimiento encapsulado con bordes bien delimitados, y se dan sobre todo en pacientes jóvenes. Cuando estoy frente a un paciente joven con una masa en mama de bordes bien delimitados por ecografía, me doy cuenta que no tienen necrosis, que no tienen ningún otro cambio a nivel de la ecografía, pues voy a darme cuenta que estoy frente a un tumor benigno. ¿Cómo veo microscópicamente el tumor?
Veo el área glandular o los ductos que están bien puestos aquí, no son irregulares, siguen un patrón, y veo que la parte estromal, que ya les hemos dicho que un tumor tiene una zona parenquimal y una zona estromal, ¿verdad? En la cual están los vasos y tejido conjuntivo o tejido conectivo. La zona estromal está bien, se respeta, no hay ninguna alteración. Sin embargo, en su contraparte maligna de un cáncer de mama, veo que ya no respeta la distribución. Bueno, esto es un esquema, no es un corte microscópico. Primero, en la mama ya no se ve dónde empieza y dónde termina el tumor, los bordes son infiltrantes, difusos, y las células, o va a haber ya una invasión estromal, no se va a respetar el estroma va a estar con tejido conectivo mucho más grueso, y voy a encontrar células que pueden estar en forma de grupos, pueden formar en forma de glándulas o dispersas solas, inclusive metidas dentro del estroma, y ustedes ya saben que eso es un carcinoma infiltrante o una neoplasia maligna. El tamaño de las células, si se dan cuenta, el núcleo de esta célula con esta célula es muy diferente. Estos son núcleos mucho más grandes, mucho más pleomórficos, hay anisonucleosis, ¿verdad? Entonces estoy frente a una neoplasia maligna. Pero cuando hablo de contraparte benigno, y hablando del fibroadenoma, voy a encontrar esto cuando yo saco un tumor benigno de mama. Un tumor que lo puedo desencapsular, si se dan cuenta, sé dónde empieza y dónde termina. Yo no podría hacer lo mismo y sacar lo mismo, así como querer sacarla o desencapsular alguna neoplasia si es maligna. ¿Por qué? Porque como es tan infiltrativa, pues no sé dónde empieza, dónde arrancaría, pero dejaría neoplasia en el resto del tejido que se queda con el paciente, ¿no? A diferencia de esto. Entonces, este fibroadenoma, que es la contraparte benigna, o es un tumor benigno de mama, es una neoplasia fibroepitelial en el cual yo voy a ver un componente epitelial, que es este, que es el glandular de los ductos. Este es un área de patrón, porque fibroadenoma tiene dos patrones, un patrón intracanalicular, que es como estos espacios que se tienden a cerrar, y un patrón pericanalicular, que son estos espacios o ductos un poco más redondos, con aumento del tejido fibroso. O sea, es un tumor que tiene una parte fibrosa estromal y una parte epitelial. Por eso se denominan neoplasias fibroepiteliales de muy buen pronóstico y que sencillamente solo necesitan resección quirúrgica. También puede encontrar áreas o tumores de tipo mesenquimal que tienen que ver con otros tejidos especializados, por ejemplo, el osteocondroma. Entonces, esto ya no es origen epitelial, es otro tipo de tejido, pero también son asientos de tumores benignos. En la placa yo puedo visualizar dónde empieza y dónde termina el tumor, ¿no? Aquí también lo puedo visualizar. Y si yo veo un corte histológico de este osteocondroma, voy a ver una mezcla que tiene que ver con un casquete de cartílago, que es como un tapizado de casquete de cartílago hialino, que va a crecer directamente sobre el hueso, es este color azul morado, que esta es la parte cartilaginosa. Voy a ver también una parte ósea de tejido maduro y voy a ver la zona medular, ¿no? Esos son los que voy a encontrar. Otra neoplasia benigna que también puedo visualizar es el adenoma tiroideo. Es un crecimiento del tejido tiroideo que va a traducir en un aumento de volumen en la glándula tiroides. Si yo voy a ver estos folículos tiroideos que están normales, que son grandes, que tienen este epitelio cúbico y este coloide en medio, ¿no? Pero cuando veo adenoma voy a ver aumento del número de células interfoliculares, folículos ya no de un solo tamaño, sino de diferente tamaño, y lo más importante, hay una cápsula fibrosa que va a separar la parte de alguna manera afectada, ¿no? Eso también me dice, cuando hay una cápsula bien delimitada, estoy la mayoría de veces frente a una neoplasia benigna. Y ya no hablando de tumor, sino hablando de las excepciones, podemos ver este hemangioma capilar, ¿no? Que a veces es una lesión benigna que se puede ver en el nacimiento de los niños y que se puede ver traducir en esta proliferación rojiza, irregular, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí podría decir, bueno, esto podría ser una neoplasia maligna, porque la doctora dijo que es una neoplasia. Las neoplasias malignas, o mejor dicho, las benignas, son las que tienen un inicio, un final, ¿verdad? También ha dicho que la coloración y todo tiene que ser regular. Sin embargo, esto es una lesión totalmente irregular. Pero, al ver al microscopio, yo voy a visualizar
abundantes canales vasculares de tipo capilar, algunos capilares llenos, otros vacíos con hematíes, y van a tener esta presencia de tabicamientos fibromatosos. Eso es frente a una neoplasia benigna. Otra lesión también es un hemangioma cavernoso. También esta tiene abundantes canales vasculares de tipo venoso, va a haber un aumento del tejido fibromatoso intervascular y canales vasculares parcialmente trombosados. Pero nos vamos a centrar en estos cuatro primeros ejemplos de leiomioma, fibroadenoma, osteocondroma y adenoma tiroideo. Para la práctica, quiero que me envíe por correo solo 3 ejemplos de lesiones benignas señaladas, así como les he visualizado yo, que no, de preferencia no sean los que yo he colocado. O si tienen alguna figura mucho mejor, con mejor explicación, sí, pero de preferencia que no hayan mencionado. ¿Ok? Entonces, eso para la práctica, 3 ejemplos en PPT, por favor, en PowerPoint me lo mandan para yo poder visualizarlo. Son 3 diapositivas nada más, ¿verdad? Que tienen que enviar cada uno con los ejemplos. Chicos, tengo que entrar ahorita a Miss, trabajar. ¿para cuándo? Hasta la próxima semana, hasta el día lunes 11 y 20 de la mañana. Ok. Como les decía, ya por correo también, ¿no? Sí. Me tengo que retirar y cualquier cosa ya me escribes, Juliana. Ok, mañana tenemos seminario. No se olviden del artículo que les he dado a sus compañeros para que lo puedan exponer, y yo voy a hablar una partecita también complementando el seminario, que es lo que faltaría, que sería epidemiología. Para la próxima semana terminar con el tema neoplasias. ¿Ok? Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Nos vemos mañana a las 11:20. ¿Ok? Ok, doctora, hasta luego.